en una ocasión, en una noche, unos ladrones, un grupo de ladrones entraron a una joyería muy reconocida, de joyas muy valiosas. Entraron, pero lo curioso fue que esa noche estos ladrones no robaron nada, sino que lo que hicieron fue cambiarle las etiquetas a las joyas y le quitaron las etiquetas de las joyas baratas y se las pusieron a las joyas caras, y la etiqueta de las joyas caras se la pusieron a las joyas baratas. Salieron de la tienda, al día siguiente vienen el joyero, las personas que trabajan ahí, y tuvieron una venta normal y común de cualquier otro día. La diferencia fue que el que pensaba que se llevaba una joya muy cara, realmente se llevaba algo muy barato. Y el que pensaba que se llevaba una joya barata, realmente salía de la tienda llevándose un tesoro muy caro. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy en día el mundo pone, de la misma forma que hicieron estos ladrones, pone un alto valor a las cosas que realmente no lo tienen. Le pone un alto valor a la fama. Y vemos que hoy en día los jóvenes se miden por los views que tiene su video, por los likes que tiene lo que postearon en las redes sociales, por los seguidores que tienen, y le ponen un valor muy alto a la fama, le ponen un valor muy alto a la acumulación de bienes materiales, y medimos a la persona por cuántas posesiones tiene materialmente, si tienes 2, 3 casas, qué carro manejas. Y entonces el mundo pone un valor muy alto a cosas como al prestigio, a la belleza física, al que terminó una carrera universitaria vale más que el que no la terminó, según la sociedad. El que maneja un carro 2020 vale más que el que maneja un carro del año 97. Y la sociedad distingue y pone ese tipo de etiquetas para darle valor a mucha gente. Pero Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, dice: no traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. Esas cosas se echan a perder, dijo Jesús, o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarlas. Es mejor que amontonen riquezas en el cielo. Allí nada se echa a perder, ni la polilla la destruye. Tampoco los ladrones pueden entrar y robarla. Y dice el verso 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y no quiero que me malentienda, no es que esté mal que prosperemos en la vida. De hecho, Dios quiere prosperarnos. La carta de Juan dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las áreas y que tengas salud. Entonces, uno de los deseos de Dios para con sus hijos es que vivamos en prosperidad. De hecho, si hay un cristiano que vive en miseria y no prospera de alguna manera en su vida espiritual o en su vida física, o por qué no en la economía que maneja, entonces quizás hay algún problema en ese cristiano. Porque el deseo de Dios es que vivamos prósperamente. Pero Jesús nos dice: detente un poquito, aunque yo quiero prosperarte, no te enfoques en hacer los tesoros aquí en la tierra, donde la polilla puede comértelo, donde se te puede desaparecer, donde el ladrón puede entrar y robártelo. Mejor preocúpate por hacer tesoros en el cielo. Les repito, no es que Dios no quiera prosperarnos, es que Jesús vino a ordenarnos nuestras prioridades. Termina Jesús diciendo en el verso 21, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿En dónde está tu tesoro? Jesús quería que tu corazón estuviera en el tesoro del cielo, no en el tesoro de las cosas materiales. Y a veces nosotros creemos tener posesiones valiosas para nosotros, pero en realidad el ladrón vino y le cambió la etiqueta, y lo que tenemos son cosas baratas, y nos despreocupamos o descuidamos las cosas que realmente tienen valor en la vida. Quiero que vaya conmigo a Filipenses capítulo 3, por favor. Filipenses capítulo 3, prendan sus teléfonos, enciendan sus teléfonos, ignoren las notificaciones y váyase a la Biblia en Filipenses capítulo 3, versículo 5 al 8, vamos a leer. Amén. ¿Ya está ahí? Bueno, dice: circuncidado, el versículo 5 dice: circuncidado al 8º día,
del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Versículo 6, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Póngame su teléfono ahí o su Biblia a un lado y les voy a explicar rápidamente lo que acabamos de leer. El apóstol Pablo se está presentando como una eminencia, como una persona, era una persona adinerada, era una persona reconocida, era una persona que contaba con dos nacionalidades, aparte de ser hebreo de hebreos, también tenía la nacionalidad romana. Entonces el apóstol Pablo se está presentando todo lo que él era. En aquel tiempo, una persona que podía decir yo soy hebreo de hebreos, en cuanto a la ley irreprensible, lo que estaba diciendo es yo soy una persona intachable, yo soy una persona que tiene poder y que tiene reconocimiento, yo soy una persona temerosa de Dios, yo soy una persona que conoce la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo estaba mencionando todo lo que él era antes de conocer a Jesús. El apóstol Pablo era miembro de un grupo, la estirpe más alta que había en esa sociedad, en el pueblo de Israel. Era miembro del Sanedrín. ¿Qué significa ser miembro del Sanedrín hoy en nuestros tiempos? Es como ser juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Como estar en una de las posiciones más altas y más poderosas en la nación. El apóstol Pablo era representante del pueblo de Israel ante los romanos. O sea que el apóstol Pablo vivía en una buena casa, manejaba un buen camello, se ponía buenos guaraches, el apóstol Pablo usaba buena ropa, el apóstol Pablo tenía buenas comidas, el apóstol Pablo podía comprar lo que quisiera comprar, el apóstol Pablo entraba a cualquier lugar con boleto VIP porque era un hombre reconocido. Cuando entraba el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, antes de conocer a Jesús, toda la sociedad se ponía de pie. Cuando entraba Saulo de Tarso o el apóstol Pablo, que es la misma persona, a enseñar a la iglesia, a la sinagoga, toda la sinagoga, toda la congregación lo respetaba y lo reconocía como un maestro de maestros, como el hombre de Dios, como el hombre respetado que él era. Pero ¿sabe qué dijo el apóstol Pablo? Todo eso, todo lo que yo era, todo lo que yo poseía, todo lo que yo tenía, todo lo que yo disfrutaba, todo eso lo tengo por basura, con tal de conocer y de seguir a Cristo. En otra versión, el apóstol Pablo dijo esta palabra todavía más fuerte: todo lo que yo era y todo lo que yo tenía lo tengo por estiércol, dijo. No me interesa, para mí es estiércol, para mí es basura, para mí es algo sin valor comparado con el conocimiento que tengo ahora de Cristo, comparado con la persona que soy ahora en el Señor. Y alguien por ahí pudiera haberle preguntado al apóstol Pablo: ¿y quién eres en el Señor? No has perdido todo, el Sanedrín te ha expulsado, ya no eres el maestro reconocido en la sinagoga, ya no vives en una mansión, ya no comes en los mejores restaurantes, ya no manejas el mejor camello, ya no te pones los mejores guaraches, ya no eres una persona reconocida aquí en la ciudad, ya has sido expulsado de nuestra sociedad. ¿Quién eres ahora? ¿Cómo te atreves a decir que todo lo que tú eras lo tienes ahora por basura con tal de seguir a Jesús? ¿Quién eres, Pablo? Y yo me imagino a Saulo de Tarso o a Pablo contestar: no soy miembro del Sanedrín, ya no soy hebreo de hebreos, ya no soy maestro reconocido, ahora soy hijo del Dios
viviente. Y para Pablo era lo mejor que le podía haber pasado en la vida. Yo no sé qué es lo que tú has perdido en el mundo en el momento que tú aceptaste a Cristo, pero quiero decirte que lo que tú ganaste al aceptar a Jesús en tu corazón es mucho más que cualquier basura que tú hayas perdido antes de conocer al Señor. Alguien debió decir amén a eso. Miremos un poquito la vida de Pablo en segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Si usted puede ir conmigo a esa carta de Corintios, capítulo 11, voy a leer la versión Reina Valera. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 22 hasta el 23. El apóstol Pablo dice: ¿son hebreos? Yo también, dice Pablo. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Estoy leyendo segunda a los Corintios 11, 22, 23. ¿Son ministros de Cristo? Dice. Y luego entre paréntesis dice, como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantemente. En azotes sin número. En otras palabras, el apóstol Pablo dijo: ya se me olvidaron cuántos azotes me han dado por seguir a Jesús. Ya no recuerdo cuántos fueron. Y luego dice: en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Versículo 24: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 39. 5 veces, multiplique 5 por 39, eran los azotes que había recibido solamente los judíos. Verso 25 dice: 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar, en alta mar. Versículo 26: en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Verso 27: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Verso 28: y demás de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Acaso se le hace tropezar y yo no me ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Verso 31: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, para atraparme, para arrestarme. Verso 33: y fui descolgado del muro de un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Espérame tantito, Pablito. Antes eras un hombre reconocido. Antes eras un hombre importante. Antes eras un hombre adinerado. Antes eras un hombre que decía rana y saltaban 2, 3. Y ahora, Pablo, has pasado por azotes, por golpes, por hambres, por naufragios. Tuviste que escapar de una ciudad colgándote de la ventana y escapándote, siendo que tú eras representante de los judíos ante Roma. Y el apóstol Pablo se atreve a decir: todo eso, lo que yo era, lo tengo por basura con tal de seguir a Cristo. Y déjeme decirle algo: nosotros muchas veces no estamos dispuestos a perder un día de trabajo por congregarnos. Nosotros muchas veces no estamos dispuestos a manejar 15 minutos más para llegar a la iglesia y adorar al Señor. Nosotros muchas veces no estamos dispuestos a levantarnos temprano para buscar la presencia de Dios en oración. Nosotros muchas veces no estamos dispuestos para hablarle a algún hermano o alguna hermana que se ha alejado del Señor. No estamos dispuestos muchas veces a dar una buena ofrenda para el ministerio en el cual pertenecemos.
No estamos dispuestos a sacrificar nuestra carne para ponerla al servicio de Dios. Y Pablo sufrió tanto por la obra de Dios. Y todavía decía, lo que yo era lo tengo por basura, por perdido. Todo lo tengo por basura, con tal de seguir a Cristo. Te voy a compartir 3 historias que se encuentran en la Biblia, muy importantes, que quiero hacer referencia para que la palabra quede sellada de una mejor manera. Lucas capítulo 12, verso 16 al 21. Lucas capítulo 12 nos habla la historia de un hombre rico que había producido mucho. Jesús cuenta una parábola porque miraba que la gente le estaba poniendo importancia a las cosas de la vida, a las cosas materiales, le estaba dando más valor que a las cosas espirituales. Y Jesús les cuenta una parábola ahí en Lucas 12, 16, la parábola del hombre que había producido mucho. Dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diría mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Tienes mucho dinero en el banco, ya la hiciste, has logrado todo lo que has querido. Ahora sí, a disfrutar la vida. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Vaya por favor a Marcos capítulo 16, versículo 17. Marcos 10, verso 17. Y ahí vamos a encontrar la historia de un joven rico que se acercó a Jesús y quería entrar al reino de los cielos y quería convertirse en uno de los discípulos de Jesús. Y realmente ese joven cumplía todos los requisitos humanos hasta que Jesús le encontró. Por ahí el puntito negro que este joven rico tenía. Marcos capítulo 10, verso 17 dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno. El joven rico se acerca a Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía mucha posesión. No estoy dispuesto a dejar mis posesiones por ti, Jesús. Hoy en día lo podemos aplicar como, no estoy dispuesto a dejar el sillón y la televisión y la serie de Netflix por ir a la iglesia. No estoy dispuesto a meterle 5 millas más al carro y manejar 10 minutos porque ahora la iglesia está mal. No estoy dispuesto a levantarme a las 5 o 6 de la mañana o 15 minutos antes para irme al trabajo, 15 minutos antes para irme al trabajo y doblar mis rodillas y buscarte, Señor. No estoy dispuesto. Y aquel joven dijo, no, Señor, me estás pidiendo demasiado. Y se fue triste. Vaya por favor en Mateo capítulo 9, verso 9. Mateo capítulo 9, verso 9, ahí vamos a encontrar a otro personaje, Mateo, que también era conocido como Leví, y era un cobrador de impuestos, era un hombre reconocido, importante. Los judíos no lo querían porque nadie quiere a los cobradores, pero él tenía una buena posición, tenía un buen salario. Y no solamente vivía bien por el buen salario que tenía, sino por la cantidades que robaba. Entonces era un hombre bien acomodado y adinerado. Y dice que Jesús llega, en el versículo 9, dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo,
sígueme. Y se levantó, ¿y qué hizo? Y le siguió. Póngame la Biblia a un lado. Es triste ver que hoy en día la fe se ha devaluado. Es triste ver que hoy en día las convicciones de muchos cristianos son vendidas por platos de lentejas. Hubo hombres que dieron su vida por la iglesia y esta se está quedando ahora en segundo o en tercer plano, porque estamos mirando cosas que aparentemente son de mayor valor y nos estamos olvidando de lo que Jesús nos enseñó. ¿Qué es lo que realmente tiene valor en tu vida? Podemos decir nosotros, como dijo el apóstol Pablo, las cosas que eran para mí ganancia las estimo como pérdida por amor a Cristo. Y yo he escuchado testimonios de hermanos decir, antes que yo me le entregara mi vida al Señor, manejaba una troca del año y una güera y una morena, y yo sacaba la paca de billetes, y yo esto, y yo lo otro, y yo dejaba $100 de propina, y yo. Oye, ¿extrañas eso? ¿Anhelas eso? Porque te puedes ir a buscarlo. Porque de nada sirve vivir una vida cristiana lamentándote por lo que hubieras disfrutado o lamentándote por lo que perdiste por seguir a Jesús. Porque si vives una vida cristiana lamentando lo que antes tenías o lo que antes poseías, puedes dejar a Cristo e irte a vivir la vida loca y tirarte a la milonga. Porque realmente no has valorado lo que es ser un hijo de Dios. Porque realmente no has valorado y no has evaluado y no te has dado cuenta que lo que para el mundo no tenía valor sucedió como esa joyería, que los precios fueron cambiados y saliste de la joyería pensando que llevabas algo sin valor, pero realmente llevas un tesoro en tu corazón. Y la Biblia dice, el apóstol Pablo dijo que tenemos un tesoro metido en un vaso de barro que somos nosotros. Oiga, no a cualquiera se le da el título de hijo de Dios. No a cualquiera se le da el título de hijo de Dios. ¿Sabes lo que puedes lograr? ¿Sabes la influencia que tienes en el reino? Si tú crees esa palabra, si tú te defines y caminas como un hijo de Dios y dices como el apóstol Pablo, estimo todas las cosas aquellas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Porque si tú logras tener el conocimiento de Cristo, entender lo que significa conocer a Jesús, seguir a Jesús, entregarle tu vida a Jesús, como lo hizo Pablo, entonces vas a entender que el Señor puede levantar a un esclavo y ponerlo como gobernador. ¿O no fue así lo que Dios hizo con Daniel en Babilonia? De un esclavo lo levantó como un gobernador. ¿O no fue así lo que hizo Jehová con José cuando lo metieron en la cárcel y después lo llevaron para ponerlo como el segundo hombre más importante en Egipto? Todas las cosas, dice Pablo, las tengo como pérdida con tal de la excelencia del conocimiento de Jesús. Porque cuando tú conoces a Jesús, entiendes que Él va a suplir tus necesidades, como lo hizo en aquella ocasión que llegaron los cobradores y le dijeron: Jesús, hay que pagar impuestos. Y Jesús le dice a Pedro: Pedro, ve, avienta tu caña de pescar, y el primer pez que saques, ábrele la boca, saca la moneda y paga los impuestos tuyos y paga los míos. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Un Dios que puede suplir tus necesidades de algo sobrenatural. Un Dios que te deje impactado, que no esperabas que alguien viniera y te bendijera de esa manera, que no esperabas esa llamada, que no esperabas esa respuesta, que no esperabas ese milagro. Cuando tú entiendes al Dios que le sirves y al Dios que le has entregado tu corazón, puedes decir, como dijo el apóstol Pablo: todo lo tengo por basura. Todo lo tengo por estiércol con tal de seguir a Jesús. Qué palabra tan impresionante, amén. Yo no sé si usted alcanza a recibir esa revelación de la palabra, porque cuando tú entiendes
lo que tú eres en el Señor y el tesoro que tú has adquirido tan valioso, no vas a voltear a ver las cosas del mundo. No vas a desear lo que Panchito tiene. No vas a desear lo que María, doña María Mitotera tiene. No vas a desear lo que Juanito el borracho, la troca que Juanito el borracho maneja. Porque aunque tú no estés manejando la troca que Juanito el borracho maneja, tu troca está bendecida. Tú estás haciendo tesoros en el cielo. ¿Y sabe lo que me decía a mí, a la gente hace 10, ¿cuántos? 15 años, 20, más de 15 años, alrededor de 15 años. Yo trabajaba en una compañía donde de carpintería, hacíamos casas. Formábamos la casa de madera. Y había unas personas en la hora del lonche que se ponían a hacerme carrilla. Yo era el único cristiano ahí, era el único entre toda la bola, y todos se ponían a tomar y se ponían a jugar, y había momentos en que la carrilla iba sobre mí. ¿Y sabe lo que me decían los viernes cuando tocaba el cheque? Ya se imagina usted, ¿verdad? Y me dice, ¿cuánto le va a tocar al pastor? Y probablemente a ustedes le han dicho alguna vez, ¿y cuánto vas a dar ahora? ¿Lo vas a echar todo a la iglesia? ¿Y sabe lo que me decían? Me decían, mira, ahorita andan manejando ese carro, para el rato va a llegar en una bicicleta. Y tu pastor con una troca del año. Yo no sé si a usted le decían, pero a mí eso me decía. Y ahora que soy pastor, pues me chillan los oídos, ¿no? Y yo sé lo que sucede en la iglesia, yo sé lo que sucede en los trabajos, porque yo lo pasé. Dios me permitió pasar por esas situaciones. Y Dios me permitió callarme en momentos de situaciones así, cuando me tenía que callar. Pero también Dios me permitió dar una palabra cuando la tenía que dar. Y yo sentía dentro de mi corazón el gozo que el apóstol Pablo sentía cuando decía, esta gente no entiende. Todo lo tengo por basura, por perdido, con tal de conocer a Jesús, con tal de seguir al Señor. Cuando tú entiendes al Dios que le sirves, cuando tú comprendes y conoces al Dios que le has entregado tu vida, nada de lo que el mundo te diga o te ofrezca o te muestre te va a importar. Porque tú tienes en una balanza lo que pesa Jesús en tu vida, y en otra balanza lo que el mundo te ofrece. Y lo que el mundo te ofrece es pasajero. Y hay un corito que dice, el gozo que Dios me dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Pero ¿cuál gozo? Es que es un gozo que tú no logras entender. Pero todas las cosas, dice el apóstol Pablo, las tengo por perdidas, por basura, con tal de tener la excelencia del conocimiento de Cristo. Ponte de pie, termino. Lo más maravilloso que le pueda acontecer a una persona es encontrarse con Jesús, es tener un encuentro con Jesús. Y Saulo de Tarso, Pablo, iba camino a Damasco con su guardia, con sus guardaespaldas, en su camello del año, con llantas nuevas. Y al camello le echaba pura 97. ¿Cuál es la gasolina más cara? 91. ¿Sí? Camello tenía pila nueva. Alternador nuevo. Iba el apóstol, iba Saulo de Tarso. Y dice la Biblia en el libro de los Hechos que iba respirando amenazas todavía. Odiaba a los cristianos. Odiaba a los cristianos. Y decía, los voy a matar a todos. Y decía, voy a ir a Damasco para pedirle una carta al gobernador. Voy a pedir una carta de las autoridades, donde en esa carta me autoricen matar a todo aquel que predica a Jesús. Y le voy a cortar la cabeza, y donde me encuentre a alguien que predica a Jesús y que sigue la fe de Jesús, de ese impostor que dice ser el Hijo de Dios, lo voy a matar. Lo vamos a encarcelar legalmente y lo vamos a matar.
Iba camino a Damasco a recibir esa carta de autoridad cuando de repente, diga conmigo, de repente, se encontró con Jesús y cae al suelo de rodillas. Y en ese momento su vida fue transformada. ¿Qué fue lo que sintió Saulo de Tarso en su corazón? Sintió algo que definitivamente no lo podía explicar. Y no lo podemos explicar. Eso es lo que siente un verdadero cristiano. Cuando alguien te pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no puedes explicar por qué. Lo que sentiste cuando tuviste un encuentro con Jesús. Y Saulo de Tarso cae de rodillas delante del Señor y él le dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Se rindió ante la presencia de Jesús. Y el apóstol Pablo después, ahí lo que leímos en Corintios, dice que después de pasar por naufragios, golpes, latigazos, pedradas, hambres y de todo, dice, aparte de todo eso, pesa sobre mí, dice, el saber cómo se encuentra la iglesia de Cristo. De ser un asesino de cristianos se convirtió en el predicador más grande que la Biblia en el tiempo bíblico haya tenido. 13, 14 cartas que tenemos en el Nuevo Testamento escritas por Saulo de Tarso. Un hombre que amaba a Dios y un hombre que amaba a la iglesia. Un hombre que decía, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Podemos decir nosotros lo mismo como Saulo? Qué difícil, ¿verdad? ¿Por qué no cierras tus ojos un momento, solamente un momento, unos minutos, un par de minutos? Con tus ojos cerrados y le pides perdón al Señor, porque hay que pedirle perdón. Hay que pedirle perdón por aquellas veces que has renegado, por venir a la iglesia, por aquellas veces que no has venido porque has puesto pretextos tontos, porque has puesto pretextos sin valor. Mientras hubo hombres que fueron golpeados, latigados, que dieron su vida. ¿Sabes por qué y para qué? Por amor a Cristo y para que la iglesia existiera el día de hoy. Si tú y yo podemos reunirnos en un lugar como este y adorar a nuestro Dios, fue gracias a hombres que dieron su vida por el evangelio. Y tú y yo ponemos tantos pretextos. Y nosotros no estamos dispuestos a dar una milla extra. No estamos dispuestos a pagar un precio. Y ponemos tantos pretextos por tantas cosas ridículas. Porque me duele esto, porque me duele lo otro, porque tengo que trabajar, porque me llegó, porque acá, porque esto, porque el otro. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Perdónanos. Perdona tu iglesia. Perdona tu iglesia. Perdónanos, Señor, si alguna vez hemos extrañado lo que teníamos antes de conocerte. Era basura con tal de conocerte y seguirte comparado contigo. Nada de lo que el mundo nos ofrece, nos muestra, se compara, Señor, con el gozo de nuestra salvación. Padre, vuelve ese gozo a tu iglesia. Vuelve el gozo de la salvación a tus hijos. Esta noche, Señor, antes de cerrar nuestros ojos para dormir, Señor, que te adoremos y te exaltemos. Y que el día de mañana, Señor, en cuanto abramos nuestros ojos, que lo primero que hagamos sea buscar tu rostro y adorar. Gracias, Señor.
Padre, pone en nosotros un corazón fiel a ti, a tu obra, al ministerio, al cuerpo de Cristo. Señor, que avancemos y que perseveremos, Señor. Que seamos personas de carácter y convicciones firmes. Que no vendamos, Señor, nuestras convicciones. Que no vendamos nuestra fe por un plato de lentejas, Señor. En el nombre de Jesús.